Saludos, les doy la bienvenida a este podcast. Gracias por sintonizarte. El tema de hoy es acerca de la operación del espíritu de Jezabel. ¿Quién fue Jezabel? La Biblia nos habla de quién fue esta mujer, una princesa sirofenicia, hija del rey Itobal, rey de Tiro, un sacerdote de Baal. Sabemos por la historia que esta mujer, esta princesa, contrajo matrimonio con el rey de Israel, el rey Acab. La Biblia habla acerca de quién fue esta mujer. Debemos ir al Antiguo Testamento, a los libros de Reyes 1 y 2, para conocer quién fue esta mujer, quién fue Jezabel. Sabemos por la información que encontramos en la Biblia que esta mujer era una pagana, una adoradora a Baal, tal como lo menciona la Biblia. Buscando en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que la mujer Jezabel le da nombre a el espíritu, porque estamos hablando de la operación del espíritu de Jezabel. Estamos viendo juntos acá que el espíritu de Jezabel, según logramos entender en las Escrituras, era el espíritu que estaba sobre esa mujer, la influencia que estaba sobre esa mujer. Jezabel es lo que hoy conocemos como el espíritu de Jezabel. Sigue operando en mujeres, hombres, niños, iglesias, incluso en las iglesias, en predicadores. Ahora, para conocer este espíritu se hace necesario un estudio profundo de las Escrituras, donde podamos obtener un perfil para conocer el carácter de la mujer Jezabel. Es decir, tenemos que ir al Antiguo Testamento para conocer los rasgos característicos de esta mujer llamada Jezabel. Haciendo un estudio encontramos que era una mujer dominadora. Le gustaba ejercer como mujer el dominio, dominaba a su pareja, era controladora. Esa es la característica de ese espíritu, el cual juntos estamos conociendo hoy. Hace unos días conversaba con mi esposa en las conversaciones que tengo con ella acerca de la operación de este espíritu y de lo importante que es conocer las características. Es decir, un espíritu que le gusta dividir, le gusta que se enseñe falsa enseñanza, falsa doctrina, falsa adoración. Recordemos el origen de la mujer. Jezabel era una pagana que rechazaba la voluntad de Dios y adoraba a un falso Dios. Rechazaba la autoridad de Dios. El espíritu de Jezabel está relacionado con inmoralidad sexual, con prostitución. Esa es la influencia que existe hoy sobre las personas bajo
la influencia espiritual de Jezabel. El espíritu de Jezabel es mencionado en la advertencia a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2, versículos 18 al 29. Ahora, de esta misma manera, vemos a través de las Escrituras que hay un espíritu de Jezabel que está operando, y entendimos que tiene la misma influencia que tenía sobre Jezabel. Hoy influencia a hombres, mujeres, niños, iglesias, predicadores. De la misma manera que Jezabel influenciaba a Israel, haciendo que Israel cayera en la idolatría e inmoralidad sexual, hoy vemos que este espíritu en su operación está haciendo lo mismo. Sigue las mismas características de la mujer Jezabel. Debemos estudiar bien esto, debemos aprender a identificar lo que esta mujer Jezabel hacía, ¿me entiende? Debemos entender que el espíritu de Jezabel lo hace hoy, está operando hoy, está influenciando, haciendo caer en idolatría, en inmoralidad, en enseñanzas falsas, en pecados, en divisiones. Apocalipsis 2:20 habla de ese espíritu de Jezabel. Realmente, quiero decirlo a ustedes, es un espíritu de origen demoníaco que habita y en aquellas personas que se dejan influenciar por él, personas que se dejan llevar por la influencia de lo que este espíritu hace. Recuerda, rechaza la voluntad de Dios. Esta mujer jamás va a dejar de usar pantalones. Esta mujer seguirá poniéndose maquillaje en su cara. Esa mujer seguirá cortándose el cabello. Rechaza la voluntad de Dios. No le gusta la adoración a Dios. Prefiere el paganismo y la idolatría. Se nos dice en el libro de Apocalipsis, en la advertencia allí a la iglesia de Tiatira: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos y los lleve a la fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entendemos que hay una operación espiritual, un espíritu que lo determinamos por características y influencia sobre personas. Recuerde, personas influenciadas bajo el control, la manipulación, el dominio de ese espíritu. Entendamos que ese control que ejerce a través de la influencia, todo irá llevándonos hasta llegar a descubrir la brujería en todo esto. Es decir, el control de la gente, dominándolas con deseos, llevándolos a la intimidación, manipulándolos. Es una señal de la operación de este espíritu de Jezabel. Este espíritu de Jezabel vendrá a causarte miedo, intimidación, desánimo. El espíritu, note qué es lo que provoca.
miedo, desánimo. Eso es lo que este espíritu provoca, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Allí en la historia de los libros de Reyes y de la vida de esta mujer Jezabel, allí note usted que ella vino sobre Elías el profeta. Claro, ella no pudo matarlo, pero lo amenazó, envió un mensajero para hacerlo, y él corrió, lo hizo huir, lo llevó al desánimo como profeta. Y recuerda que Elías fue uno de los más grandes profetas de Dios verdadero del Antiguo Testamento, en el cual vemos que en ese momento él tuvo miedo. ¿Y quién lo provocó sobre él? Jezabel. Lógicamente Jezabel no quería matarlo, pues de lo contrario habría mandado en lugar de un mensajero un asesino. Envió un mensajero para asustarlo, ¿entiende? Lo hizo correr, lamentarse, quejarse. Elías corrió por su vida, aunque recuerde que en aquellos momentos el profeta Elías había tenido una gran victoria ante los profetas de Baal. Ahora, entendiendo esto, vemos que este espíritu, bajo la operación de este espíritu, y voy a decirlo, es un espíritu maligno. Oiga bien, es un espíritu maligno que seduce y lleva a las personas que influencia a la inmoralidad sexual. Es un espíritu que lleva a la mujer a usar maquillaje en su rostro, a ponerse pantalones, a cortarse el pelo. Este espíritu está relacionado con maldad y prostitución. Realmente una hija de Dios jamás pondría maquillaje en su rostro, usaría un pantalón o cortaría su cabello. Vemos a esta Jezabel a través de la captura de sus características en la historia del Antiguo Testamento. Vemos cómo cuando llegó Jehú, vino a Jezabel, ella salió a la ventana y se maquilló. Esa reina era malvada, quería seducir. Vea usted, esta reina malvada estaba influenciada por un espíritu, y ese espíritu malvado, ese espíritu opera hoy y está haciendo que las mujeres busquen verse más bellas para seducir a los siervos de Dios. Eso significa que ella, me refiero a Jezabel, al espíritu, está bajo la seducción de predicadores. ¿Cuántos grandes predicadores han caído en estos últimos tiempos? Recordamos a Jimmy Swaggart, recordamos a personas con mega iglesias cayendo ante Jezabel, ante la seducción que utiliza. Es decir, sus instrumentos, lo que ella hace es influir a aquellos y a aquellas para hacer caer a los siervos y siervas de Dios, a los predicadores, para que caigan en inmoralidades. Entonces acá estamos viendo quién está detrás de la caída de los siervos de Dios. Tal como David allá cometió adulterio, esa inmoralidad sexual, así los predicadores hoy
están cayendo por este espíritu de Jezabel. Es que es ese espíritu malvado, perverso, maligno, que está seduciendo a los siervos de Dios a través de herramientas tales como la pornografía y aquella cosa que despierta el deseo de las aventuras sexuales, el coqueteo, el vestirse sexys, ropas entalladas, las mujeres influenciadas por ese espíritu maligno, luciendo sexuales a los ojos de los hombres. Ahora vemos que todo esto lo hace para tener distracción, para poder operar dentro de la iglesia, porque ha llegado hasta las iglesias y este espíritu ha influenciado a las iglesias. Y usted ve mujeres en pantalones en las iglesias, en chores, en minifaldas, provocando a los siervos, llevándolos a caer. Ahora, eso lo hace para entretenerlos, para poder enseñar doctrina errada, para enseñar doctrina equivocada dentro de las comunidades. Dentro de la comunidad del mensaje de la hora también está operando a través de esas faldas todas entalladas que parecen chorizos. ¿Me entiende? Tenemos que revisar esto. El libro de Apocalipsis, tenemos que leerlo y ver esa advertencia, ver a la operación de este espíritu que se declara y dice que es profetiza, que enseña. ¿Qué significa eso? Que ella tiene un lugar preeminente donde puede influenciar, donde puede dirigir sus mensajes a la iglesia. Lo hace hablando a través de las mujeres, predicando, de los hombres, predicando, los convierte en su boca para enseñar falsa doctrina. Es un maestro dentro de la iglesia. Este espíritu se infiltra en las iglesias y llega al liderazgo, a un lugar donde ella puede ejercer. El espíritu puede influenciar a través del liderazgo, que pueda llevar a entregar la iglesia al espíritu de Jezabel. ¿Me entiende? Es un espíritu demoníaco infiltrado en la iglesia, en el reino de Dios. ¿A través de qué? Descuidos, falta de atención, no poniendo cuidado, o a través de deseos equivocados, errados, como el deseo de buscar fama, el deseo de buscar dinero. Hace eso para causar daño en la iglesia, pues está controlando al liderazgo y te conviertes en un títere, en un complot malvado de un espíritu maligno, el espíritu de Jezabel operando en los liderazgos de la iglesia. Como liderazgo debemos de estar despiertos. Jezabel intenta controlar todo, mantener la paz, complaciéndolos a los miembros en lo que ellos quieren, chinchineándolos. ¿Me entiende? De esa manera, así es como este espíritu
entra en las iglesias. Ahora, nosotros, como siervos de Dios, debemos aprender a detectar la operación del espíritu de Jezabel. Y hay algo que debemos hacer, es detenerla. Con pantalones no entra a la iglesia, pintada no entra a la iglesia. Deje crecer su cabello, no corte su pelo. Debe de tener una apariencia cristiana. Ahora, debemos detectar a Jezabel. ¿Qué permite Jezabel en las iglesias? Bueno, vaya, entre con pantalones, maquíllese con chores, minifaldas, no importa, venga a la iglesia. Lo que Dios quiere es su corazoncito. Eso es todo, pase, ¿no? ¿Por qué la vamos a detener? Esa es la operación del espíritu de Jezabel, contraciendo a la iglesia y no a la voluntad, a la autoridad de Dios. Por eso debemos detener la operación del espíritu de Jezabel. Ahora, ¿cómo vamos a ir en contra de ese espíritu? ¿Cómo lo vamos a confrontar? La manera más correcta y la indicada y efectiva es a través de recibir en el tiempo final el ministerio de Malaquías 4, 5 y 6, donde Dios promete el espíritu de Elías para volver el corazón de los hijos de Dios a los padres, regresar al Pentecostés, regresar al orden apostólico, regresar a la Biblia, al mensaje original de Cristo. Amén. Vamos ahora a entender que es el espíritu de Elías en su cuarta aparición para ministrarnos. Este ministerio viene en contra de Jezabel en la iglesia. Espiritualmente es el espíritu de Elías, el espíritu del profeta, para ir en contra del espíritu de Jezabel. William Branham y la unción del mensaje, debemos tener ese poder, esa autoridad, ese vigor del espíritu de Elías hoy, ¿a través de qué? De traer la voz de Dios para el tiempo final, para ir en contra del espíritu de Jezabel. Tenemos que ir en contra de ese espíritu. Debemos reconocerlo, conocer sus características, detectarlo, y debemos obtener el mensaje de la hora, ir con la unción del profeta Elías para enfrentar frente a ese espíritu, detenerlo. No debemos de tener miedo, vamos hacia adelante, vamos con Dios de nuestro lado, es el tiempo final y tenemos que lidiar para ir en contra y vencer el espíritu de Jezabel dentro de la iglesia. Pero note usted que para poder vencerlo dentro de la iglesia, primero tenemos que detectarlo en nuestra vida personal, en nuestra vida individual, en nuestras actividades diarias, en nuestra casa, en nuestro hogar. Tenemos que ver cómo el espíritu de Jezabel está operando para después vencerlo en la iglesia. Amigos, debemos de ir en contra de este espíritu maligno, perverso, y debes empezar en tu vida a ordenarte. Tienes que buscar ese orden espiritual a través de la restauración de Malaquías 4, 5 y 6. Elías el profeta restaurándote, volviéndote a la fe de los apóstoles, al mensaje original, a la sana doctrina bíblica, para evitar la falsa doctrina que está enseñando ese espíritu de Jezabel en la comunidad del mensaje de la hora. Debes de enfrentar
esto en forma espiritual. ¿Cómo vas a enfrentar al espíritu de Jezabel? Con el espíritu de Elías. Debes de saber una cosa, que la Biblia advierte de que este espíritu de Jezabel no se arrepiente. Vemos que no se arrepintió allá, tampoco lo hará acá. Tuvo que ser castigada tal como lo dice. Y en el libro de Apocalipsis dice que Dios le dio una oportunidad de arrepentirse, pero viene la disciplina. Y todos aquellos que estuvieron involucrados, influenciados en su engaño, en lo que ella estaba haciendo en su operación dentro de la iglesia, dando falsa doctrina, llevando a la idolatría, a ellos dice el Señor que va a empezar a matar, dice, nos va a castigar por permitir que operara en su vida, por permitir que operara en su vida. De esa manera, ¿cómo vamos a enfrentar a esta bruja del espíritu de Jezabel, a esta reina controladora, malvada, perversa, maligna? La vamos a superar por medio de tu relación con Jesucristo. Cuando vienes y escuchas la predicación traída por el profeta de Dios William Marion Branham, guiándote a la restauración, volviéndote a Jesucristo, mostrándote Hechos 2:38, el bautizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para caminar con arrepentimiento. Y algo importante que será en tu caminar desde hoy en adelante, si ya te bautizaste en el nombre del Señor Jesucristo, escúchame bien con atención, a través de la confianza que deposites en Jesús Cristo nuestro Salvador, en la obra que Él hizo por nosotros, y en la actividad que lleves evangelística bajo la voz del mensajero de la edad, vas a superar por medio del arrepentimiento, confianza en Jesús, buscando el dominio propio para no ser controlado por otras personas, ¿verdad? Y buscando estar en Cristo, haciendo su voluntad, obedeciendo su palabra, en el camino con Cristo, para vencer a esta reina malvada, a esta bruja Jezabel. Dios les bendiga hasta la